El silencio roto. Durante más de una década, el nombre de Tania Rincón ha sido sinónimo de profesionalismo, simpatía y perseverancia en el mundo del espectáculo mexicano. Con una sonrisa que conquista pantallas y un carácter que impone respeto en los sets de grabación, Tania ha forjado una carrera sólida en la televisión, destacándose como conductora de programas emblemáticos como Venga la Alegría y Hoy. Sin embargo, tras esa imagen pública de éxito, se ocultaba una historia personal marcada por la discreción, el dolor y muchas interrogantes sin resolver. Fue en 2009 cuando Tania se casó con Daniel Pérez, un joven empresario con quien compartía una relación aparentemente estable. La boda, celebrada en una ceremonia íntima en Michoacán, fue cubierta por algunos medios de espectáculos, pero ambos insistieron en mantener su vida privada lejos de los reflectores. Años más tarde, en 2011, nació su primer hijo, Patricio, y en 2017 llegó su hija Amelia, consolidando lo que muchos creían era una familia ejemplar. Sin embargo, en 2021, la noticia sorprendió a todos. Tania y Daniel se separaban. Al principio, fue una pausa indefinida, sin declaraciones públicas extensas, solo un escueto comunicado en redes sociales que pedía respeto y privacidad. Los rumores comenzaron a circular. Diferencias irreconciliables, celos, proyectos de vida distintos, e incluso especulaciones sobre terceras personas. Pero la periodista, fiel a su estilo reservado, eligió el silencio. ¿Qué era lo que Tania Rincón ocultaba? ¿Por qué tanto hermetismo? Y sobre todo, ¿cuál era esa verdad que, según muchos, se intuía pero nunca se confirmaba? Durante 14 largos años, entre matrimonios, hijos, divorcio y reinvención personal, Tania cargó con una verdad que hoy, finalmente, ha decidido compartir con el mundo. Y lo ha hecho no en una exclusiva televisiva, sino en un podcast íntimo, grabado desde su propia casa, sin maquillaje ni edición, solo con su voz y su historia. Allí, visiblemente emocionada, confesó: durante muchos años viví en un rol que no me pertenecía. Intenté ser la esposa perfecta, la madre ideal, la profesional impecable, y me olvidé de mí. La verdad es que yo no era feliz, y lo sabía desde el primer año de matrimonio. Pero me callé, porque no quería decepcionar a nadie, porque me daba miedo enfrentarme a lo que realmente sentía. La confesión cayó como una bomba en redes sociales, no por escandalosa, sino por dolorosamente humana. Por fin, se rompía la fachada de perfección y se abría paso la vulnerabilidad. Aquella mujer fuerte que aparecía cada mañana en televisión, motivando a millones de mexicanos a empezar el día con energía, también había sufrido, también había tenido dudas, también había llorado en silencio en su habitación mientras los reflectores se apagaban. Tania continuó su relato contando cómo su relación con Daniel había comenzado a fracturarse apenas meses después de casarse. No había infidelidades, aclaró, ni maltratos, pero sí una ausencia profunda de conexión emocional. Nos queríamos, claro que sí, pero como dos buenos amigos, como socios, no como pareja, y yo necesitaba algo más. Esa frase, aparentemente simple, resume la lucha interna que tantas mujeres enfrentan, especialmente aquellas que han construido una imagen pública impecable. El miedo al qué dirán, a la crítica, a la decepción familiar, hace que muchas callen lo que el alma grita. En el mismo podcast, Tania abordó otro de los temas más delicados y esperados: la razón por la cual aguantó tanto tiempo en una relación que ya no le hacía feliz. Con lágrimas, pero también con una paz recién conquistada, dijo: porque me daba miedo quedarme sola, porque me daba miedo perderlo todo, porque pensaba que si fracasaba en el amor, entonces no valía como mujer. Pero eso no es verdad. Hoy entiendo que elegir mi felicidad no fue egoísmo, fue amor propio. Esa declaración conmovió a miles. No eran palabras de una celebridad, sino de una mujer como tantas otras que han priorizado el deber sobre el deseo, la rutina sobre el amor,
la estabilidad sobre la plenitud. Y fue allí donde finalmente pronunció lo que muchos ya intuían, pero que nadie se atrevía a confirmar. Lo que durante años flotó en el aire como un susurro en pasillos de foros televisivos o redacciones de revistas del corazón. Sí, durante un tiempo estuve confundida sobre lo que realmente sentía. Me pregunté muchas veces si estaba en el lugar correcto, con la persona correcta. Y no lo estaba, siempre lo supe, pero no quería aceptarlo. No quería admitir que yo, Tania Rincón, no estaba enamorada. Era eso. La gran revelación. No estaba enamorada. Nunca lo estuvo de forma completa. Lo intentó, luchó, se convenció, pero el amor, ese que hace vibrar, ese que da sentido y propósito, no estaba allí. Y durante años lo ocultó, incluso de sí misma. Su testimonio abrió un mar de reacciones. Mujeres y hombres inundaron las redes con mensajes de apoyo, de empatía, de gratitud, porque su historia no era solo suya. Era también la de tantas personas atrapadas en relaciones sin alma, en rutinas que no nutren, en un miedo paralizante que les impide dar el paso hacia la libertad. En la segunda mitad del capítulo, Tania relató también el proceso de reconstrucción que vivió tras el divorcio, la terapia, el tiempo a solas, los silencios necesarios. Confesó que hubo noches en que sintió culpa, que se cuestionó si había tomado la decisión correcta, especialmente por el bien de sus hijos, pero también reconoció que nunca se sintió más viva, más auténtica y más en paz que ahora. Hoy por hoy, puedo decir con certeza que fue lo mejor que pude haber hecho por mí y por ellos, porque no quiero que mis hijos crezcan viendo a una madre resignada. Quiero que crezcan viendo a una mujer que lucha por su felicidad. Entre lágrimas y sonrisas, entre memorias dolorosas y nuevas esperanzas, el primer capítulo de su relato dejó claro que no se trataba de un escándalo más, sino de una historia de liberación personal. Y justo antes de cerrar el episodio, dejó una frase que retumbó como eco en los corazones de sus oyentes. No hay fracaso más grande que renunciar a uno mismo para no incomodar a los demás. Así terminó el primer episodio de una confesión pública, que no solo ha redefinido la imagen de Tania Rincón, sino que también ha servido de espejo para miles que han visto reflejada en ella su propia historia de negación, duda y, finalmente, de redención. La verdad detrás de la sonrisa, la confesión de Tania Rincón en su podcast, no solo rompió el silencio, sino también una barrera invisible que durante años la separó del público en su faceta más humana. Por primera vez, los medios no hablaban de ella como la conductora de moda, la profesional impecable o la mamá ejemplar, sino como una mujer real, con heridas, miedos, cicatrices y valentía. Y sin embargo, lo que más llamó la atención no fue su declaración sobre la falta de amor en su matrimonio, sino lo que vino después. En un momento casi improvisado de la grabación, como si la verdad se le escapara del alma, Tania susurró algo que desató una ola de especulaciones más poderosa que nunca antes. Y no fue solo que no estuviera enamorada, fue que mi corazón apuntaba hacia otro lado, desde siempre. La frase quedó flotando en el aire como una revelación apenas velada. ¿Qué significaba realmente? ¿A quién se refería? ¿Fue infiel emocionalmente? ¿Había alguien más? Las preguntas no tardaron en llenar las redes sociales, los titulares de espectáculos, los grupos de WhatsApp de fanáticos y los pasillos de los estudios de grabación donde Tania había trabajado. ¿Un amor prohibido? Durante años, se rumoreó que Tania mantenía una relación cercana, quizás demasiado cercana, con una compañera de producción de uno de los programas más emblemáticos que condujo en sus inicios. En aquel entonces, ambas compartían largas jornadas de grabación, viajes de promoción, entrevistas conjuntas y una complicidad que muchos describían como fuera de lo común. Una fuente anónima, que trabajó con ellas durante años, lo explicó así. No eran solo amigas, se protegían, se cuidaban,
se entendían con una mirada. Una vez alguien hizo un comentario al respecto y Tania se puso muy a la defensiva. Desde entonces, nadie más volvió a tocar el tema. Con el paso del tiempo, esa supuesta amiga fue desapareciendo del entorno mediático, mientras Tania ascendía profesionalmente. La relación, sea lo que haya sido, quedó en el pasado, al menos en público. Sin embargo, las palabras de Tania en su podcast volvieron a encender esa chispa. Muchos comenzaron a hilar recuerdos, entrevistas pasadas, gestos, frases sueltas. Y de pronto, todo tenía otro sentido. ¿Y si ese otro lado al que apuntaba su corazón no era un hombre, sino una mujer? La periodista no lo confirmó abiertamente, pero tampoco lo negó. De hecho, en una entrevista posterior con una revista de corte feminista, cuando se le preguntó si su frase hacía referencia a una orientación distinta, respondió simplemente: «No tengo que encajar en una etiqueta para validar lo que sentí. Lo que puedo decir es que amé y me negué ese amor por mucho tiempo». Aquella respuesta fue suficiente. Por primera vez, Tania Rincón dejaba entrever lo que tantos habían intuido: la posibilidad de que su corazón haya latido por alguien que su entorno, y quizás ella misma, no estaba lista para aceptar. La presión del éxito y la imagen pública. Lo que siguió fue un análisis inevitable del contexto en el que vivió ese silencio. Como muchas otras figuras públicas, Tania fue educada en un medio donde la imagen, la reputación y la moral pesaban más que la autenticidad emocional. Desde sus inicios en televisión, se le vendió como la chica ideal, bella, simpática, carismática, con una familia tradicional. Su matrimonio reforzaba esa narrativa, y su rol como madre parecía ser la culminación de un ideal femenino. No había espacio para la duda, para la desviación, para la verdad. En su propio podcast, Tania narró lo difícil que fue reconocerse a sí misma fuera de ese molde. Tenía miedo de que, si decía lo que sentía, perdería todo. Mis contratos, mi credibilidad, mi familia. Pero vivir mintiéndome era peor que perderlo todo. El precio de la verdad, para las mujeres públicas en México y en buena parte de Latinoamérica, sigue siendo altísimo. A diferencia de otros países donde las celebridades han podido hablar abiertamente de sus emociones o de su identidad sin ser destruidas mediáticamente, en contextos más conservadores como el mexicano, ser diferente puede costarte tu carrera. Y sin embargo, Tania decidió hablar. Con sus tiempos, con su ritmo, con sus palabras. Muchos recuerdan con emoción una de las frases que compartió en su podcast más íntimo. Yo no estaba buscando un escándalo, solo necesitaba contar mi verdad. Y si eso inspira a otra mujer a vivir con más libertad, entonces valió la pena. La reacción del público y de su exesposo. Sorprendentemente, una de las reacciones más comentadas fue la de su exesposo, Daniel. Lejos de atacar o desmentir las declaraciones de Tania, publicó en su cuenta de Instagram un mensaje de profundo respeto y comprensión. Fui testigo de la lucha interna de Tania durante muchos años. No era mi verdad, pero la respeté. Hoy la admiro más que nunca por la valentía de contarlo. Siempre será la madre de mis hijos, mi amiga y alguien que merece ser feliz, sin cadenas. Ese gesto fue elogiado por muchos como un acto de madurez y nobleza poco común, en un entorno donde las rupturas suelen ser acompañadas de disputas mediáticas, acusaciones cruzadas o silencios hostiles. Por su parte, el público también reaccionó mayoritariamente con empatía. En Twitter, decenas de usuarias compartieron sus propias historias con el hashtag #GraciasTania, revelando cómo su testimonio las había inspirado a dejar relaciones tóxicas, a empezar terapia o simplemente a reconocerse frente al espejo. La reconstrucción emocional. Más allá de la revelación, el segundo capítulo de esta historia nos muestra el camino, lento, imperfecto, pero valiente, que siguió Tania para reconstruirse como mujer, madre y ser humano. Desde el duelo silencioso hasta la aceptación de su historia, ella tuvo que derrumbarse para volver a levantarse.
Volvió a conectarse con viejas amistades. Retomó pasiones olvidadas como la pintura. Y pasó largos fines de semana alejada del celular, simplemente jugando con sus hijos o caminando sin rumbo por el bosque de Chapultepec. En sus propias palabras, redescubrí la belleza de estar sola. No sola por tristeza, sino sola por elección. Porque cuando aprendes a estar contigo, ya no dependes de nadie para sentirte completa. Muchos esperaban que su confesión viniera acompañada de un nuevo romance, una nueva pareja, una historia que completara el ciclo narrativo. Pero Tania sorprendió a todos con una postura aún más poderosa, la de no necesitar a nadie para validar su nuevo capítulo. Renacimiento, amor propio y un nuevo comienzo. El testimonio de Tania Rincón no solo abrió heridas, sino que también dio lugar a un profundo proceso de sanación colectiva. Mujeres y hombres, famosos y desconocidos, jóvenes y adultos, se vieron reflejados en su relato. Porque más allá del nombre, la fama o la imagen pública, su historia era, y sigue siendo, la de muchas personas atrapadas en moldes que ya no les quedan. Pero este capítulo no trata del dolor. Trata de lo que viene después, de la reconstrucción, del renacer. De cómo una mujer, tras más de una década de silencio, comienza a reescribir su historia con tinta propia. Un nuevo lenguaje. Amor propio sin condiciones. Uno de los conceptos más repetidos en los últimos discursos públicos de Tania ha sido el amor propio. No como una moda de redes sociales, sino como una práctica diaria, como una decisión radical. En entrevistas recientes ha hablado abiertamente sobre cómo cambió sus prioridades. Antes vivía para complacer a mi esposo, a mis jefes, a mis seguidores. Hoy vivo para mí, y eso no me hace egoísta, me hace libre. Este cambio se ha visto reflejado en todos los aspectos de su vida, desde su alimentación, más consciente y menos restrictiva, hasta su forma de trabajar. Ha rechazado proyectos millonarios que no conectaban con su nueva esencia, y ha aceptado otros más pequeños pero que le permitían ser ella misma. Su rostro, antes omnipresente en la televisión tradicional, ahora aparece más en plataformas digitales, donde ha encontrado un espacio para expresarse sin censura ni filtros. Su podcast se ha convertido en un referente de honestidad emocional, y sus redes sociales dejaron de mostrar solo imágenes perfectas, para incluir momentos reales. Lágrimas, errores, días de duda. Uno de sus mensajes más virales fue una simple selfie sin maquillaje, acompañada del texto: "Así soy, y no me disculpo". Miles de comentarios inundaron la publicación. Mujeres que también habían ocultado su rostro real durante años. Hombres que confesaban admirarla más ahora que antes. Jóvenes que veían en ella una guía para aceptar su autenticidad. ¿Y el amor romántico? Después de una confesión tan profunda sobre su falta de amor en el matrimonio, la gran pregunta seguía siendo: ¿hay alguien nuevo en su vida? Tania no ha confirmado una relación actual, pero en uno de sus episodios de podcast más escuchados hasta la fecha, dejó entrever que el amor romántico no ha desaparecido de su horizonte, pero ha cambiado de forma. Sí, me he enamorado de nuevo, pero no necesariamente como la gente espera. Me enamoré de la calma, de no necesitar validación externa. Me enamoré de dormir tranquila, de reír sin pensar en si está bien o no. Y tal vez, más adelante, llegue alguien que camine a mi lado. Pero ya no busco que me salven, porque ya me salvé yo. Esa visión madura, alejada del romanticismo tóxico, fue celebrada ampliamente. Sin embargo, los rumores nunca descansan. Algunas fuentes cercanas aseguran que Tania ha retomado el contacto con aquella amiga del pasado, la misma con quien alguna vez compartió una relación intensa en el plano laboral y personal. Aunque ninguna lo ha confirmado, ambas han vuelto a interactuar públicamente en redes, a comentar fotos, a compartir playlists y hasta a subir imágenes en los mismos lugares con pocas horas de diferencia. Para los más atentos, las señales son claras. No obstante, lo más admirable de esta etapa de Tania
es que ya no necesita confirmar ni negar, porque ha entendido que su vida no necesita ser justificada ante nadie. Impacto social y cultural de su confesión. Más allá del ámbito personal, la decisión de Tania de compartir su historia ha generado un eco profundo en la sociedad mexicana. Su testimonio ha sido abordado en universidades, en charlas TED, en programas de análisis psicológico y hasta en foros de discusión feminista. Una catedrática de la UNAM lo explicó así en una entrevista reciente. El caso de Tania Rincón es paradigmático. Representa el colapso de un modelo tradicional de feminidad y el surgimiento de un nuevo paradigma. Mujeres que deciden, que se separan, que confiesan, que se priorizan. Y no es un fenómeno aislado. En los meses posteriores a su podcast, hubo un aumento significativo en las búsquedas en Google México relacionadas con temas como ¿cómo saber si estoy en una relación vacía? ¿Amor propio después del divorcio? ¿O miedo a salir del closet? Organizaciones de salud mental han reportado un aumento en las consultas de mujeres que se sienten identificadas con su historia. E incluso, según un informe no oficial, varias figuras públicas han contactado en privado a Tania para agradecerle haber abierto un camino que ellas también quieren recorrer. Su historia se ha convertido en una especie de faro. No porque tenga todas las respuestas, sino porque se atrevió a hacer las preguntas incómodas. Su nueva misión: acompañar desde la experiencia a raíz del impacto de su confesión. Tania ha empezado a colaborar con fundaciones enfocadas en el bienestar emocional de las mujeres, en especial madres jóvenes y profesionales del entretenimiento. Ha sido ponente en congresos de empoderamiento femenino. Ha participado en campañas sobre salud mental y ha comenzado a escribir un libro en el que no solo contará su historia en profundidad, sino que incluirá ejercicios prácticos para quienes estén pasando por procesos similares. Mi historia no termina con un divorcio. Empieza con una decisión. Y si puedo acompañar a otras en ese camino, entonces todo este dolor tuvo sentido. Su libro, tentativamente titulado Lo que callé durante años, promete ser uno de los lanzamientos más esperados del año en el ámbito editorial latinoamericano. Un legado que apenas comienza Tania Rincón. A sus casi 40 años, no solo ha demostrado ser una conductora carismática, una madre amorosa o una figura televisiva exitosa. Ha demostrado ser una mujer que no teme perderlo todo para encontrarse a sí misma. Su historia es un recordatorio poderoso de que la perfección es una prisión, que la autenticidad duele pero libera, y que el amor más difícil de conquistar no es el de otra persona, sino el que sentimos por nosotras mismas cuando nos aceptamos por completo. Hoy, su nombre ya no está ligado solo a la televisión o a los eventos de gala. Está ligado a algo mucho más profundo: la valentía de romper con lo esperado, abrazar lo verdadero y caminar sin miedo hacia un nuevo comienzo. Y en palabras finales de su última publicación, Tania lo resume así: no me arrepiento de nada, ni de haber callado, ni de haber hablado. Cada paso me trajo hasta aquí, y aquí, finalmente, soy yo.